Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor Kurt Burneo. Kurt, esta ola inmensa que se viene en la economía peruana. Se viene pues, o sea, puede no gustarnos, podemos no desearla, pero es un olón. No sé si es un tsunami, en algunos segmentos de la vida en el Perú probablemente sí, pero cómo sortearla, cómo sobrevivir a ella. Estoy pensando en la inversión, en las obras, en la infraestructura, en la firma de los funcionarios, en que la actividad económica logre cierto movimiento en el corto plazo. Hablo del corto plazo. ¿Cómo lograr? ¿Qué tiene que hacer un ministro de Economía? Las autoridades económicas en general. No sé si el BCR, en fin. ¿Qué es lo que tendría que pasar desde nuestras autoridades frente a esta ola para que la economía no se paralice y no pasemos de azul a rojo? Lo voy a poner como una analogía en principio. Pienso yo que el tema de Odebrecht, y no solamente es el famoso efecto Odebrecht adverso sobre lo que es la inversión, sino en realidad, digamos, el desarrollo de un parecido know-how por parte de otras empresas constructoras brasileras, lo que va a generar una suerte de desconfianza bastante extendida. Para hacer una analogía, digamos, es como cuando el mar se retira. Cuando el mar se retira, hay algunos que se dedican a recoger conchitas, que son de distintos colores, tamaños, ¿no es cierto? Bien curiosas porque no se pueden ver a simple vista. Hay otros que cuando vemos que el mar se retira, lo que hacemos es ponernos a buen recaudo porque se viene un olón o se viene un tsunami bastante grande. Y yo creo que en estas cosas es preferible pecar por exceso que por defecto. En este orden de ideas, miremos el contexto. La inversión privada viene cayendo desde 3 años consecutivamente. El año pasado no fue la excepción, con el adicional que la inversión pública también mostró un comportamiento parecido. Entonces estamos hablando de una detracción, de una caída de lo que es la inversión en general. Inversión cayendo sin Odebrecht. Exacto. Por eso te decía, ese es el contexto que tenemos. Adicionalmente, si tú miras las cifras de crecimiento del año pasado, se creció 3,9. Pero si tú le quitas el aporte de lo que es minería y hidrocarburos, aportó 1,9 puntos, o sea, casi el 50%. De los 3,9 de crecimiento respondió el sector minería y hidrocarburos, que en verdad responde básicamente a 2 proyectos. Uno, lo que es la entrada en operación de las Bambas, y 2, lo que es la extensión o la ampliación de lo que es Cerro Verde. Y como sabemos, esos proyectos han entrado en operación y es por única vez. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sector que va a dinamizar la economía para este año? Si ya no lo va a hacer minería y hidrocarburos, ¿cuál? Entonces todas las balas están puestas en favor de lo que es el sector servicios. El sector servicios está en relación directa con lo que es la variación del empleo y de los ingresos y básicamente con lo que es la variación del consumo privado. El problema es que si nosotros no somos capaces de reanimar la inversión en general y la privada en particular, pues hay un efecto dominó de contagio, de menor inversión, sobre todo la privada, sobre lo que es consumo privado. Más o menos la relación, de acuerdo a la evidencia empírica peruana, es de cada punto de caída de la inversión privada tiene un efecto de 0,8% sobre lo que es consumo privado. Es enorme, ¿no? Entonces, ¿recuerdas tú que el consumo privado explica casi el 64% del Producto Bruto Interno? O sea, estamos hablando de meterle una congelada tamaño familiar a la economía. Entonces, necesitamos precaver eso. O sea, el palo de la carpa aquí, en mi opinión, tiene que ver con cómo hacemos para que la inversión privada recobre el dinamismo que tuvo hasta hace 4 años atrás. Y ahí el tema de las expectativas. El tema de las expectativas es clave porque el raciocinio de un inversor privado es simple. Yo invierto, por ejemplo, amplío mi capacidad de planta, adquiero insumos, adquiero bienes de capital, pero mirando en perspectiva lo que va a suceder con la economía futuro. Si yo veo que la economía futura en vez de crecer tiende a hacerse más pequeña, o sea, en vez de que los mercados crezcan tienden a hacerse más chiquitos, la lógica reacción del empresario, del inversor es decir, no voy a invertir, postergo mis proyectos hasta que esto mejore. Y entonces, lamentablemente, esa es la percepción que tenemos ahora, o esa es la percepción que existe actualmente. Cuando tú miras las encuestas de opinión respecto a expectativas, desafortunadamente está primando, digamos, lo que acabo de mencionar. Entonces, ahí tiene que haber un envión por el lado de la política macroeconómica, justamente para reanimar lo que es la actividad económica futura. Y en ese caso, yo diría, es muy importante que se desarrolle una política, por lo menos la fiscal, contracíclica. ¿Y eso qué significa? Me parece un poco defendible el seguir con la cantaleta, por ejemplo, de reducir
tan rápidamente el déficit fiscal. Ha habido un sobreajuste fiscal que se traduce en lo siguiente. Hacia el mes de agosto del año pasado el déficit fiscal anualizado estaba más o menos en 3.4% del PIB. Esa fue el famoso debate entre los 6 ministros. Exacto, lo que se heredó. La idea era que a diciembre se llegase a 3% de déficit. ¿Cuánto fue el déficit hacia diciembre? Estuvo más o menos en 2.7. O sea, hubo un sobreajuste de 0.3 puntos del Producto Bruto Interno. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no hubiera habido ese sobreajuste fiscal? O sea, ¿cuánto de crecimiento perdimos en función del sobreajuste fiscal generado? Es un elemento de reflexión. Esa falta de ajuste, o en todo caso este sobreajuste fiscal, pasa factura en términos del crecimiento. Entonces tenemos que reversar eso. O sea, lo que nos estás diciendo, Kurt, es que las condiciones son otras en este momento con relación al momento en el cual se hicieron cálculos. Y lo voy a poner de esta manera, Carlos. Financieramente el argumento es más defendible, porque si tú sabes, por ejemplo, que el costo del endeudamiento va a ser más alto en los meses que vienen, porque la Reserva Federal va a comenzar a subir sus tasas de interés más veces y con más intensamente, tiene sentido que tomes deuda ahora, por ejemplo, porque va a ser más caro endeudarte después. Lo pongo desde el punto de vista financiero. Pero si tú comparas la parte financiera con el sector real, decir, antes de irnos a ese punto, pero entonces tendrías, fíjate el escenario que podría pintarse, ¿no? Tienes el Banco Central de Estados Unidos sube su tasa de interés, el nuestro reacciona, sube su tasa de interés, por el lado de la política monetaria. La política fiscal está reduciendo el déficit fiscal, ajustando el caballo, jalándolo, ¿no? Y encima tienes la ola Odebrecht. Entonces está todo pintado para que la actividad económica tenga que enfriarse mucho más rápido. Por eso te decía que un elemento fundamental es abandonar esa política fiscal contractiva, o en todo caso, el déficit fiscal lo han reducido muy rápidamente en muy corto tiempo. Estamos hablando de pasar de 3.4 a 2.7, o sea, estamos hablando de 0.7 puntos del Producto Bruto Interno en 6 meses, lo cual es un montón. O sea, de acuerdo a la evidencia peruana, una contracción que está básicamente referida no tanto a la caída en los ingresos, sino a la reducción en el gasto. Entonces el punto es seguir en lo mismo. Por ejemplo, en enero el déficit fiscal ya no es 2.7, es 2.6. O sea, se ha continuado con el ajuste fiscal. Entonces, ¿cómo pretender, por ejemplo, reactivar la demanda interna si por el lado de la parte pública tú estás contrayendo el gasto, que se traduce en un déficit fiscal que continúa reduciéndose? O sea, ¿para qué? Se puede decir, no, un déficit fiscal más pequeño significa que la necesidad de endeudarnos menos a futuro, que va a ser más caro. Financieramente el argumento puede ser defendible, pero miremos el costo. En economía siempre existe lo que se llama el costo de oportunidad. Compara eso con lo que es el sacrificio en términos de oportunidades de crecimiento y sobre todo de desaliento de las oportunidades que tienen los inversores para aplicar recursos, pero no lo hace porque sencillamente la economía se está enfriando. Y se enfría en gran parte porque hay un sobreajuste fiscal en marcha. Un tema final, Kurt, podría ocurrir que si la economía se enfría, ¿de acuerdo? Y yo no cambio la política fiscal, al final lo que tenga es menor crecimiento y más déficit porque tengo menos ingresos públicos. Sí, por supuesto. Es una posibilidad. O sea, se te ha enfriado tanto la economía que el déficit fiscal, digamos, ya deja de ser reducido, no tanto porque ya has seguido reduciendo el gasto, sino porque los ingresos se te caen. Los ingresos se te caen porque la economía, la actividad económica se está tendiendo no solamente a estancarse, a ralentizarse, sino a contraerse. Esperemos no estar en ese escenario definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Kurt. Hemos estado con el profesor Kurt Burneo aquí en 360 segundos de Centrum Católica. Nuevos tiempos, nuevos escenarios, nuevos cálculos y nuevas decisiones en estas coyunturas. Cuídense mucho, gracias por estar con nosotros.